El 12 de agosto del año 2000, en las gélidas aguas del mar de Barents, ocurrió una de las tragedias navales más impactantes de la historia moderna. El submarino nuclear K-141K Urezke, el orgullo de la flota del norte rusa, participaba en unos ejercicios navales a gran escala. Era una demostración de fuerza, un símbolo del resurgimiento militar de Rusia tras la caída de la Unión Soviética. A bordo, 118 tripulantes, hombres valientes que no sabían que estaban navegando hacia su destino final. Lo que comenzó como un ejercicio de rutina se convirtió en una pesadilla silenciosa a 108 metros bajo la superficie que salió tan terriblemente mal. ¿Y por qué el mundo tuvo que observar impotente mientras se extinguía la esperanza? El Kursk era una maravilla de la ingeniería, un submarino de clase Oscar II, diseñado para cazar y destruir portaaviones enemigos. Con sus 154 metros de eslora, era más grande que un campo de fútbol y estaba armado hasta los dientes. Ese día, su misión era simular el lanzamiento de torpedos, pero de repente, a las 11:28 de la mañana, hora local, las estaciones sismográficas de Noruega detectaron una explosión seguida 2 minutos y 15 segundos después por una segunda detonación mucho más potente. Esta segunda explosión fue tan masiva que registró 2.5 en la escala de Richter, equivalente a la detonación de varias toneladas de TNT. A bordo del Kursk, el infierno se había desatado. La investigación posterior reveló la causa más probable en un torpedo de práctica defectuoso. Estos torpedos usaban peróxido de hidrógeno como propulsor, una sustancia altamente inestable. Se cree que una fuga de este compuesto reaccionó con el metal de la carcasa del torpedo, provocando una reacción en cadena que desencadenó la primera explosión. El fuego y la onda expansiva arrasaron la sala de torpedos y los compartimentos delanteros. Esta explosión inicial habría matado instantáneamente a gran parte de la tripulación en la proa, pero el verdadero golpe de gracia fue la segunda detonación. El fuego de la primera explosión hizo estallar entre 5 y 7 ojivas de torpedos reales, abriendo un agujero gigantesco en el casco del submarino y enviándolo directamente al fondo del mar. La violencia de la explosión fue tal que los primeros compartimentos simplemente se desintegraron. El submarino se inundó casi por completo en cuestión de segundos. Se cortó la energía. Las comunicaciones enmudecieron y el gigante de acero se convirtió en una tumba de metal en el lecho marino. Sin embargo, no todos murieron al instante. En la popa del submarino, en el 9º compartimento, 23 marineros lograron sobrevivir al cataclismo inicial. Liderados por el teniente capitán Dmitry Kalashnikov, se refugiaron en la única sección que quedaba relativamente intacta, esperando un rescate que nunca llegaría. Durante las primeras horas reinó la confusión. La Armada rusa no admitió que había un problema hasta casi 12 horas después del accidente. Declararon que el submarino simplemente había sufrido dificultades técnicas y que la comunicación se restablecería pronto. Pero a medida que pasaban las horas, la verdad comenzó a filtrarse. El Kursk yacía inmóvil en el fondo del océano. El mundo contuvo la respiración. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo, pero una carrera plagada de secretismo, orgullo nacional y una trágica falta de medios adecuados. Los equipos de rescate rusos se movilizaron, pero sus vehículos de rescate submarino, como el As-34, eran anticuados y estaban mal mantenidos. Intentaron acoplarse a la escotilla de escape del Kursk una y otra vez,
Pero las fuertes corrientes submarinas, la mala visibilidad y sobre todo el ángulo en el que el submarino se había asentado en el fondo hicieron que cada intento fracasara. Cada fallo era un clavo más en el ataúd de los supervivientes. Desde el exterior, se podían escuchar golpes en el casco, señales desesperadas de los hombres atrapados dentro, que golpeaban con martillos siguiendo un código para indicar que estaban vivos y cuántos eran. Pero el tiempo y el oxígeno se agotaban, mientras Rusia luchaba en vano various países, incluyendo el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos, ofrecieron su ayuda de inmediato. Tenían equipos de rescate mucho más avanzados y experiencia en operaciones a gran profundidad, pero en un movimiento que sería duramente criticado, el gobierno ruso rechazó la ayuda internacional durante días. Las razones eran complejas. El orgullo nacional jugaba un papel importante, pero también el temor a que espías extranjeros pudieran acceder a la tecnología secreta del Kursk-M para el Kremlin. La seguridad nacional parecía más importante que la vida de sus propios marineros, una decisión que atormentaría a las familias y a la nación durante años. Mientras tanto, en el compartimento 9, la situación era desesperada. El teniente Kalesnikov escribió una serie de notas en la oscuridad, documentando sus últimos momentos. En una de ellas, escribió: «Son las 13 en 15. Todo el personal de los compartimentos 6, 7 y 8 se ha trasladado al 9. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como resultado del accidente. Ninguno de nosotros puede salir». Estas notas, recuperadas más tarde, son un testimonio desgarrador de su valentía y su disciplina hasta el final. Lucharon contra la oscuridad, el frío y el aumento de los niveles de dióxido de carbono. Una reacción química accidental con el agua de mar y los cartuchos de regeneración de aire provocó un incendio repentino, consumiendo el poco oxígeno que les quedaba y sellando su destino. Finalmente, después de una semana de retrasos y fracasos, Rusia aceptó la ayuda noruega y británica. El 1 de agosto, 9 días después del desastre, buzos noruegos lograron abrir la escotilla de escape exterior en apenas unas horas, una tarea que los rusos no habían conseguido en días, pero ya era demasiado tarde. Al abrir la escotilla interior, encontraron el compartimento completamente inundado. No había supervivientes. Los 118 hombres a bordo del Kursk estaban muertos. La noticia cayó como una losa sobre Rusia y el mundo. La gestión de la crisis por parte del gobierno ruso y del presidente Vladimir Putin, que estaba de vacaciones cuando ocurrió el desastre, fue duramente criticada. La falta de información, las mentiras iniciales y la negativa a aceptar ayuda crearon una ola de indignación pública. Las imágenes de las familias desesperadas exigiendo respuestas al gobierno dieron la vuelta al mundo, mostrando la cara más humana de la tragedia. El desastre del Kursk se convirtió en un punto de inflexión, exponiendo las debilidades de las fuerzas armadas rusas postsoviéticas y forzando un cambio en la política de transparencia y cooperación militar. Las consecuencias fueron profundas. La tragedia obligó a Rusia a modernizar sus equipos de rescate submarino y a revisar sus protocolos de seguridad. También subrayó la importancia crítica de la cooperación internacional en emergencias marítimas. Si la ayuda se hubiera aceptado antes, ¿se podrían haber salvado los 23 supervivientes? Es una pregunta dolorosa que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva, pero los expertos creen que con un rescate rápido,
sus posibilidades habrían sido mucho mayores. La operación para recuperar los cuerpos y los restos del submarino fue una hazaña de ingeniería monumental, llevada a cabo por un consorcio internacional. La mayor parte del Kursk fue reflotada en 2001, permitiendo una investigación más exhaustiva y dando a las familias la oportunidad de enterrar a sus seres queridos. La proa, demasiado dañada y peligrosa, fue cortada y dejada en el fondo del mar. El Kursk no es solo la historia de un accidente naval. Es una historia sobre el heroísmo de una tripulación atrapada en la oscuridad, sobre las decisiones políticas que pueden costar vidas y sobre las dolorosas lecciones que a veces solo se aprenden a través de la tragedia. Nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología más avanzada, el océano sigue siendo un entorno implacable y que el orgullo nunca debe anteponerse a la vida humana. La memoria del Kursk y de sus 118 tripulantes perdura como un solemne recordatorio de la fragilidad de la vida y del precio del secretismo. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la historia. Si te ha interesado este relato, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.